Entonces vamos a empezar el capítulo 1 a partir del verso 6. Pero antes una muy breve referencia al verso 5 para seguir enlazando las dos reflexiones anteriores. Dice el verso 5: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es absolutamente asombroso cómo la misma ciencia comprueba esta afirmación. Si les gusta a ustedes ver las teorías sobre cómo está sustentado el universo actual desde la ciencia, habrán escuchado que los científicos no comprenden esto. O sea, la materia oscura de la cual está formado este universo físico que conocemos es tan gigantesca, tan absolutamente grande, y así se le llama la materia oscura, que no se explica la existencia misma del universo. Por una razón bien sencilla. No hay un equilibrio entre la materia oscura y la materia que conocemos física desde la luz, el universo, las estrellas, esta tierra, la vida. No hay proporción, lo dicen los mismos científicos. Es decir, tendría que haber sido absorbido todo por la materia oscura. Así de sencillo como es. Simplemente por la proporción absolutamente gigantesca de materia oscura con respecto al propio universo. La Tierra no tendría. La Tierra es como una anomalía en el propio universo. Ahora, ¿por qué existe? Entonces, si tendría que haber sido absorbida ya desde hace mucho. Eso es lo maravilloso de lo que nos explica la palabra de Dios. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así de sencillo. Existimos porque el Señor sustenta en la existencia todo lo que vemos y lo que no vemos. Y la materia oscura no puede, y los científicos no entienden. Pero a nosotros nos fue revelado por el Espíritu Santo. ¿No les parece asombroso? Amén. Y lo que apenas se está descubriendo ahora tiene 2000 años que fue escrito. Es como aquel que quiere viajar, digamos, a Shanghái, hasta China, hasta el otro lado del mundo. Necesitaría estudiar, díganme ustedes, ingeniería electrónica, además de aviación, convertirse en piloto, tener horas de entrenamiento para poder tomar un vuelo y llegar a Shanghái, o simplemente comprar un boleto e hice una clase, incluso primera clase, para volar a Shanghái. ¿Qué es más fácil? Comprar el boleto, ¿verdad? Pero la ciencia es como aquel que para ir a Shanghái primero dice, no, tengo que estudiar primero ingeniería, luego aeronáutica, resistencia de materiales, geografía, todas las ciencias que pueden hacerme ser capaz de construir un avión y llegar hasta Shanghái. Así está la ciencia. Pero los hijos de Dios simplemente ya tenemos el pase de abordaje a un avión para simplemente volar hasta Shanghái. Y no necesitas saber toda la ciencia. Es lo que nos dice este verso. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sencillito. Y esa es la verdad. Y Dios es luz. Y en Él no hay ningunas tinieblas. Por eso podemos confiar en la palabra de Dios. Aunque nuestros razonamientos parezcan tan lógicos, válidos y hasta buenos, junto con las intenciones, pero siempre se van a equivocar.
No así la palabra de Dios, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Amén. Ahora sí, continuamos entonces ahora con el verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este solo versículo enseña y resume miles de años de historia, cientos de profecías, cientos literalmente, y si nos ponemos a ver una por una, pues no acabamos. Así que yo solo seleccioné 4 que pueden englobar perfectamente todo lo que está diciendo este versículo. Dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. A ver, la mente simplista piensa que la fe en Jesús se desarrolló a partir de algo tan simple como que vino un hombre enviado de Dios, que se llamaba Juan, y vino a dar testimonio de la luz, para que todos creyesen. Y así en automático todos creyeron, como por arte de magia. Y se descontextualiza lo que está diciendo aquí. Cuando se les enseñaba a los primeros cristianos este verso, y recuerden que el Evangelio de Juan no menciona jamás a los gentiles, porque está hablando a una generación que conocía solamente el antiguo pacto, que es la Biblia hasta ese momento. Y el antiguo pacto está compuesto por 4,000 años de historia. La culminación de esos 4,000 años es el testimonio que Juan dio de Jesús para que creyeran en él. Ahora, ¿cómo se dio ese testimonio? Bueno, primero por el testimonio de las mismas escrituras. Jacob vivió alrededor de 4,000 años atrás de nosotros. ¿Qué dijo Dios 4,000 años atrás respecto de la luz? Respecto del testimonio que Juan dio de la luz. Nos vamos a Génesis 49, verso 10. Aquí fue cuando Jacob llamó a sus hijos y les dijo, júntense y les declararé lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y escuchen, hijos de Jacob, y escuchen a su padre Israel. Y empieza la bendición a cada uno de los patriarcas de las 12 tribus, 4,000 años antes, Y bueno, va dando la bendición a cada uno de ellos. Pero llegando al verso 10, respecto de Judá, por cierto, ¿qué significa Judá? Alabanza. Eso significa Judá. ¿Qué dijo respecto de Judá? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos o las naciones. ¿Qué significa? Vamos entendiendo esto. Silo, ¿qué es? Silo significa aquel que es. Silo significa aquel a quien pertenece el reino. Es decir, Silo es el Mesías. El Mesías es el Cristo. Y dice aquí la bendición profética, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos o las naciones.
Note que ya está hablando de las naciones, no solamente de Israel. Y dice que no será quitado el cetro de Judá, es decir, de Judá vienen los reyes de Dios. Y este cetro, este reino, en este cetro siempre estará alguien de la tribu de Judá. Ustedes saben que el primer rey fue Saúl, pero luego fue David. Y desde entonces, ellos que son de la tribu de Judá, Israel siempre fue gobernado por un miembro de la casa real de Judá. Siempre. Pero dice que eso será siempre hasta que venga Silo. Eso de hasta que venga Silo significa que cuando venga el Mesías, no habría un rey de la tribu de Judá gobernando Israel. ¿Sucedió eso alguna vez en toda la historia de Israel en 4000 años? Sucedió solo una sola vez. Una sola vez ocurrió. Y esa vez fue cuando gobernó un idumeo, el que construyó el llamado segundo templo. Esto es Herodes el Grande. Fue la única vez que esto sucedió. Y aquí nos dice claramente que siempre había un rey de Judá sobre Israel reinando, excepto cuando viniera el Mesías. Y esta profecía de 4000 años atrás se cumplió solamente cuando reinó en Israel el rey Herodes, el Grande. El Señor Jesús nació casi al final de los días del rey Herodes, el que mandó a matar a los niños en Belén de Judá. Esa es la primera profecía que les quise mencionar hace 4000 años. Pero luego vienen cientos más de profecías. No vamos a verlas. Solo algunas que nos indican con absoluta claridad quién es Silo, quién es el Mesías o el Cristo. Vayan a Isaías 40. Y miren que esto es estar estudiando el Antiguo Testamento. Pero se los doy de manera digerida. Verso 3. Ya vimos que hasta que venga Silo, que es el Mesías. Ahora dice, lo voy a leer desde el principio. Consuélense, consuélese pueblo mío, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Decirle a gritos que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hasta ahí. Ahora, entendamos. Verso 3. Voz del que clama en el desierto. Juan, el hombre enviado por Dios, ¿dónde habló? En el desierto. Allí es donde clamó. ¿A quién? A Jerusalén. Estamos hablando aquí 750 años antes del Señor Jesús. Y dice, preparad el camino a Jehová. ¿A quién se le prepara el camino? A Jehová.
¿Quién viene? Jehová, el Dios del pacto. Enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. ¿De quién dio testimonio Juan? Del Mesías. ¿Quién es el Mesías conforme a la profecía? Jehová. Es Jehová quien viene. Escuchen con atención. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Recuerdan ustedes que les dije, cuando se menciona la palabra Elohim, está hablando del Dios del cielo, pero no del Dios del pacto. Cuando se menciona la palabra Jehová en la Biblia, o Jehová, o Yahvé, o Yah, está hablando específicamente del Dios que se reveló a la humanidad mediante un pacto, en este caso con Abraham, su descendencia, su simiente. Y dice que en el desierto se prepara el camino, en calzada de soledad se endereza ese camino. ¿A quién? A nuestro Dios. Nuestro Dios es Yahvé, Jehová. Así que el Mesías, ¿quién es? ¿Quién es Silo, el Mesías? Jehová. Está identificando al Mesías con el mismo Jehová. Y dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Veremos un poquito más adelante aquí, dice, y vimos su gloria. Una gloria que vino escondida en velo de carne, porque si se manifestase tal como es, caeríamos muertos. Pero se manifestó como humano. Aquí dice, se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto es muy importante que lo entiendan, hermanos, por ejemplo, por los testigos de Jehová. Ellos son tinieblas completamente y niegan la divinidad de Jesús, porque no entienden para nada las escrituras, ni la profecía. Claramente aquí nos manifiesta que quien viene y a quien se prepara calzada en el desierto es ¿a quién? A Jehová. Sí lo es el Mesías, sí lo es Jehová mismo, y se manifestará la gloria de Jehová 750 años antes del Señor Jesús. Ahora vayan a Malaquías, que es el último de los profetas. Al último capítulo, el capítulo 4. Esto es alrededor de 450 años antes del Señor Jesús. Pasamos de Isaías 750 años a 450 o 400 años antes de Cristo. Y dice así la parte final de su profecía: y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él envía al profeta Elías. Elías es la voz que clama en el desierto. Juan, lo que dijo Juan es que, lo vamos a ver más adelante en el propio Evangelio, dice, le preguntaron, ¿eres tú Elías? No. ¿Quién eres entonces? ¿Qué dices de ti mismo? Y él respondió, dice así:
¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos la respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y se adjudicó a sí mismo las profecías que acabamos de leer. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. ¿Cuál Señor, hermanos? Jehová. Enderezar el camino de Jehová, como dijo el profeta Isaías, que acabamos de leer. Regresemos. Ya vimos 4000 años, 750 años, 450, 400 antes de Cristo. Y el mismo hilo conductor sobre el Mesías luego se da en Daniel capítulo 9. Vayan ahí. Profeta Daniel. Capítulo 9, versos 25 y 26. Esta es la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel, que ustedes ya saben son 70 semanas de años, y nos da exactamente la fecha precisa en que tiene que aparecer Silo, el Mesías, Jehová, la gloria de Jehová. En el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El Señor Jesús durante 3 años y medio, a la mitad de la semana 70, la cual se empezó a contar, según Esdras capítulo 7, a partir del año 457 antes de Cristo. Y el 5 de marzo del año del 444, y según el profeta Nehemías, y estos son datos del Observatorio Real de Greenwich en Inglaterra, se construyó el segundo templo en 7 semanas de años, 49. Pero son 70 semanas de años. Y sin entrar en todos los detalles que ya alguna vez se los prediqué a ustedes muy detalladamente, y por eso los que son escépticos no entienden y dicen que la profecía de Daniel se escribió después de acontecidos los acontecimientos que él está narrando, para justificar la precisión matemática de la aparición en el tiempo del Mesías. Pero está demostrado, para los que tienen honestidad intelectual, que el profeta Daniel escribió esto 450 años antes de que viniese el Señor Jesús. Y en la semana 70 exactamente vino el Señor Jesús, cuando el cetro de Judá estaba usurpado por un idumeo que no era judío y que fue Herodes el Grande, que fue la única vez en que no hubo un rey de la dinastía davídica sobre Israel. Y finalmente vayan a Gálatas, capítulo 4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y aquí el tiempo es Cronos, y la profecía de Daniel está hablando de un tiempo exacto de 70 semanas de años. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió Dios a su Hijo,
Así que el Mesías es hijo de Dios. Envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, querido papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es posible que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y bueno, leímos que en Jerusalén será vista la gloria de Jehová. Dios es luz. Ya leímos. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y este hombre, verso 6, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, vino a dar testimonio de esa luz. El testimonio de la luz fue dado cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo profetizado por Dios. Dios dio a través de cientos de profecías las circunstancias, escuchen bien, de tiempo, lugar y modo en que aparecería el Mesías. El Mesías que no es otro que Jehová mismo, en toda su gloria, pero en un velo de carne. Y esa misma gloria de Jehová vino sobre el corazón de cada hijo de Dios, el cual clama: Abba, querido papá. Es lo que dirá aquí el propio evangelista más adelante cuando dice: y vimos su gloria. Así que regresando al Evangelio de Juan, verso 6, cuando nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ustedes han escuchado todo el contexto de lo que eso implica. Que no fue por su propia iniciativa. No lo fue. Dios mismo lo envió a fin de preparar a un pueblo con un corazón bien dispuesto, porque la gloria misma de Jehová, conforme a otros cientos de profecías, dice, caminaría en medio de ellos. Este plan, podríamos decir codificado, y que nosotros estamos descodificando, es un plan que no conoció ninguno de los príncipes de este mundo, porque si lo hubieran conocido, no habrían asesinado al Señor de Gloria. Así que el príncipe de este mundo y los príncipes de este mundo, por más inteligentes que fuesen, no podrían entender el código que nosotros estamos viendo hoy. No lo podían entender. ¿Sí? Esa es la revelación progresiva que va ocurriendo, y que finalmente, al llegar el cumplimiento del tiempo o la plenitud de los tiempos, y se envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Qué es redimir? Está ocupando ahí el apóstol una palabra que se ocupa para los esclavos manumitidos. ¿Qué es un esclavo manumitido? Es un esclavo que recupera su libertad, porque es comprado por precio. La redención fue pagada porque había un propietario.
de la humanidad. Y tuvo un precio demasiado alto, tan alto que por eso dicen los salmos, ¿qué dará el hombre por su alma? Pues es de tan alto precio que jamás podría pagar. Y las personas no entienden todavía esto. La redención en Cristo Jesús implicó un precio altísimo y un sacrificio vicario. ¿Qué es vicario? Un sacrificio sustitutorio, es decir, que tú como esclavo estabas destinado a la matanza. Yo también. Pero alguien pagó en tu lugar y en mi lugar, muriendo por ti y por mí, para que tú fueses redimido, recomprado, del que tenía la potestad y el imperio de la muerte. Y eso lo hizo la gloria de Jehová. La gloria de Jehová, que al haber sido levantado en la cruz, dio esa gloria a todo aquel que le recibió. Así que regresemos al verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. ¿Qué es un testigo, hermanos? Alguien a quien le consta lo que está afirmando. Uno que ha visto y ha oído. De primera mano, no de segunda ni de tercera mano o por el dicho de otros. Alguien a quien le consta. Entonces él vino a dar testimonio para que diese testimonio de la luz. Porque la gloria de Dios vino sobre Juan desde el vientre de su madre. Él fue lleno de la gloria de Dios, que es el Espíritu de Dios, desde el vientre de su madre. Y él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, dice, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Leímos que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Y dice que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, pero en un velo de carne, siendo Jehová mismo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Dios que hizo el universo y que lo sustenta estuvo en el mundo, pero el mundo no le conoció. Muchos piensan que este mundo, que si Dios estuviese de verdad atento al mundo, no pasaría lo que pasa en el mundo. Pero hemos de ver que este mundo es enemigo de Dios. Tan es así que en Juan capítulo 17 el Señor mismo Jesús dirá, no ruego por el mundo. Y ya de entrada les voy diciendo, ¿por qué los cristianos anhelamos siempre que si nos sentimos bendecidos por Dios, tenemos que vivir en este mundo con un buen estatus social, con salud perfecta, con bienestar material, y que todos nuestros días transcurran en dicha y felicidad? Cuando la misma oración de Jesús dijo, no ruego por el mundo. Y los que no conocen a Dios piensan que Dios es indiferente a este mundo. Pero ya el Señor mismo, la gloria misma de Dios, dijo, no ruego por el mundo. Entonces vean un poquito cómo están enormemente equivocadas miles de congregaciones que se dicen cristianas cuando están buscando que el Señor, para ellos la bendición es que en este mundo la pasemos bien.
hasta el final de nuestros días. Y el Señor Jesús dijo de entrada, no pido por el mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. Y no estoy refiriéndome a la creación, recuerden. El Señor está ocupando aquí la palabra cosmos. No pido por el cosmos. Es decir, por el orden de este universo. ¿Cómo está ordenado desde la naturaleza misma? Está bajo maldición. El reino de los hombres, ¿cómo está formado, hermanos? Por jerarquías de dominio y de control. Los estados nos dan apenas una miseria para que no nos muramos de hambre o de enfermedad o de pobreza. Jesús no pidió por este mundo, sino que nos librase del mal en este mundo. Bueno, me estoy adelantando un poco, pero vamos a regresar, si no me desvío. Así que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El orden de cosas políticas, sociales, religiosas, económicas y todo el reino de los hombres no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo suyo de él? Si es Silo, si es Jehová, y que vino a lo suyo, ¿a qué vino? Al pueblo del pacto. Dice, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es que tú te hagas a ti mismo hijo de Dios, porque tú decides creer en Cristo solamente. Tú puedes decidir creer en Cristo y hacer una oración para recibir a Cristo, y eso no te vuelve hijo de Dios. Hay muchos que sí lo han hecho y lo hacen, y piensan que por el mero hecho de orar a Dios y decirle, te recibo en mi corazón, ya son hechos hijos de Dios, así mágicamente. Y eso es una mentira. Pero creen que son hijos de Dios. Aquí está usando una palabra. La palabra es exousia, potestad. Pero miren, esa potestad tiene condiciones. Primero, recibirle. ¿Qué significa recibir a Jesús? Recibir a Jesús no significa, Señor, ven, te recibo en mi corazón. Eso no significa recibir a Jesús. Entendiendo correctamente el lenguaje bíblico, recibir a Jesús significa tener arrepentimiento y conversión. Eso es recibir a Jesús. Lo otro no es más que una forma de ser religioso. No es más que una forma litúrgica, ritual, para que te sientas bien contigo mismo y acalles tu conciencia. Soy hijo de Dios, pertenezco a una congregación, creo en Dios. Eso no sirve para nada si no está acompañado primero de recibir a Jesús. No bajo tus condiciones, sino en sus condiciones. Y mientras no entiendas lo que significa arrepentimiento, y arrepentimiento que precede a la conversión, aunque digas que eres cristiano y crees en Dios, no puedes ser hijo de Dios. No puedes tener esa potestad, porque no es tu potestad. Dice claramente, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en el nombre? Obedecer a la fe. Seamos honestos, la inmensa mayoría creen en Dios, creen en Jesús. Dicen que creen,
pero no le obedecen. No comprenden lo que es arrepentirse, hacer metanoia, cambiar completamente de mentalidad. Tienen toda la mentalidad del mundo por el cual el Señor Jesús no pidió, pero con esa mentalidad quieren creer. No están arrepentidos. Y mucho menos convertidos. Porque el cambio de mentalidad requiere un cambio de manera de vivir. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio. ¿Quién dio? Jesús, la luz. Él es el que da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Es una acción pasiva que tú recibes. Pero no puedes recibir si tú como vasija que eres. Porque la Biblia habla de nosotros, cuando se refiere al ser humano, habla de vaso. Nos compara con vasos. Si tu vaso está lleno de ti mismo, si está lleno del mundo, si tu mente está completamente condicionada y programada, y no está antes vaciada de sí misma, vaciada de sus criterios, su propia sabiduría, su propia manera de ser, no te engañes, no eres hijo de Dios. No puedes recibir la potestad que te convierte en una vasija de honra, como dice la Escritura. No puede ser. Y a mí me asombra cómo las personas se conforman con el engaño y les gusta el engaño. Y a los cristianos les gusta el engaño también. Porque pueden pasar 20, 30 años y se sienten cristianos y uno ve su vida claramente y su fruto y dices, ¿cómo pueden pasar las décadas? Y sigues viendo a la misma persona egoísta, mentirosa, recorosa, tramposa, tranza, horrorosa, pero se sienten cristianos y no obedecen. Creen que pueden negociar con Dios. Pero estamos viendo que esa potestad de ser hecho hijo de Dios requiere antes haberle recibido y creído, pero en sus términos, no en los términos que la religión institucionalizada ofrece, porque hay quienes entienden la iglesia como un lugar de servicios, servicio al cliente. El cliente necesita consuelo, vamos a consolarlo, se murió su papá y su mamá, vamos a funeral y vamos a orar por el muerto y vamos a orar porque Dios les dé pronta resignación. Servicio al cliente. Vamos a casarnos, porque además es socialmente aceptable y todos lo deben ver. Vamos a bautizar al niño. Necesito ser perdonado por Dios, vamos a confesar el pecado. Atención a clientes. Y se ve a la iglesia como una institución de servicios espirituales. Eso no es la iglesia de Cristo. Pero todos están, la mayoría, contentos con eso. Piensan que eso es la iglesia. No lo es. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice la revelación. Y somos parte de su carne y de sus huesos. Cuando un cuerpo está vivo, ¿qué circula en la sangre, en la carne y en los huesos? La vida, la sangre. La sangre de Cristo es lo que vivifica a su iglesia. Y su sangre, entendámoslo, es la vida en el Espíritu. Pero cuando el Espíritu no está fluyendo en tu propia vida y en la iglesia, no es más que un lugar de servicios al cliente. Y eso no es la iglesia.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y se vuelve a repetir lo mismo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es el esfuerzo humano que tú hagas. No es tu buena intención tampoco. Hace unos pocos días estaba yo hablando con una persona que me dijo, ¿cómo hago para vencer el deseo? Y su intención, bueno, su intención, fíjense. ¿Cómo hago? Yo le dije, no puedes hacer nada. No puedes. Pero tengo la buena intención, no puedes. Te darás cuenta que en cualquier momento tu buena intención acaba frustrándose. Te vas a frustrar. Porque podrás caminar en tu buena intención un día, 2 días, un mes, un año. Pero tu deseo te va a dominar. Va a terminar dominándote. Porque es tu naturaleza. Estás luchando contra tu naturaleza en tu fuerza de voluntad. Tu fuerza de voluntad te puede llevar a decir, ya no voy a fumar, ya no me voy a embriagar, ya no voy a ver pornografía, ya no voy a fornicar, ya no voy a pensar mal de las personas, ya no voy a ser maledicente en mi hablar. Tu intención puede ser muy buena, pero siempre terminará fracasando, siempre. Y eso te llevará a decir, no, pues aquí siempre fallo, no soy digno de Dios, pues mejor me alejo. Otra postura, Dios no es real, Dios falla, es Dios el que falla. Ni la una ni la otra. Tú eres el que falla. Por eso dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Eso es lo que hace la religión. El esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Que siendo algo tan obvio, la mayoría no lo entiende. Aún los cristianos bien intencionados que quieren vivir en santidad se dan cuenta que siempre están pecando. Siempre. Y se acaban frustrando. Y se acaban cansando. O se acaban enojando con Dios. O dicen, ¿ya para qué? Pero es que están luchando en esto. En la sangre, en la voluntad de la carne y en la voluntad del varón, es decir, del ser humano. Está luchando sus fuerzas. No desde el que ha sido engendrado por Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se les voy a poner como un ejemplo. Imagínate que eres pobre y estás luchando en tu trabajo, de un trabajo a otro, te esfuerzas, te cansas, y por más que luchas, sabes que no vas a poder y te cansas, pero de pronto te notifican que tu abuelo te dejó una grande herencia. Una herencia bien grande. Y lo único que tienes que hacer es recibirla. Pero tú, en lugar de recibirla,
y dejar ya de preocupar por ganarte unos pesos cada día, te sigues afanando en trabajar y no echas mano de esa herencia. ¿No les parece hasta necedad, locura? ¿Qué necedad es que alguien esté pensando así, pudiendo echar mano de lo que tu abuelo dejó para ti, tú no te imaginabas, y te saca de la pobreza, pero tú sigues en el mismo trabajo, en el mismo afán? ¿Qué necedad? Eso es la religión, hermanos. Tratas de luchar por ser santo cuando Cristo ya te hizo santo. Tratas de luchar por ser puro cuando Cristo ya te hizo puro. Tratas de vencer la tentación cuando ya eres más que vencedor en Cristo. Tratas de perseverar cuando ya nada te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El punto está desde dónde te estás posicionando tú para ser hijo de Dios. Desde aquel que sabe que tiene una herencia de su abuelo, pero dice, qué bueno que recibiste herencia, la voy a cuidar para que no se gaste y mientras sigo trabajando como pobre, en lugar de echar mano de la herencia. El verdadero hijo de Dios te dice, echa mano de la vida eterna, echas mano de tu herencia, de la que ya tienes, que no tienes que ganar ser santo porque ya lo eres en Cristo. Tienes que vivir desde esa posición, no de luchar para ganarte el cielo, porque ya estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, ya estás sentado. No es que te vayas a sentar. El que es engendrado, no de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni es engendrado por la sangre, sino que es engendrado de Dios, tiene la gloria de Dios en sí mismo y lucha desde esa gloria que ya le fue dada. Pero el engaño de Satanás y de su propia mente le hace pensar que tiene que esforzarse. Esa es la religión y no sirve para nada. Eso le dije a esa persona. No vas a poder vencer tu deseo jamás. No vas a poder. ¿Qué es lo que hago entonces? Si en verdad has sido engendrado por voluntad de Dios, si has recibido esa potestad, tú tienes acceso directo a la gloria de Dios, sin intermediarios. No necesitas a nadie que hable por ti. No lo necesitas. Tú mismo puedes decir Abba. Pero para eso, para que tú puedas decir Abba, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, exousia, de ser hecho hijo de Dios. Y entonces entras en el descanso de disfrutar tu herencia. Ya no tienes que esforzarte. En ese sentido, no es tu voluntad, no es tu buena intención. Es permitir que la gloria de Dios fluya en ti. Permitir que Dios fluya en ti. Pero ese fluir requiere que le hayas recibido y que hayas creído en su nombre. El recibido significa que antes hiciste arrepentimiento y conversión. Entendiste lo que es pecado, justicia y juicio.
desde su propia mente, no desde tu entendimiento. Y entonces puedes empezar a disfrutar, como les digo, de la herencia del abuelo. ¿Saben con qué vivió el Señor Jesús en Egipto cuando tuvo que huir por los que lo buscaban para matarlo? Con el oro que le dejaron los hombres sabios venidos de Oriente, a quienes llamamos los Reyes Magos. ¿Cómo se sostuvo hasta los tantos años en un país extranjero, habiendo emigrado y no tenido nada? Con el oro. Así es como la herencia del abuelo que te llega. Pero es la previsión de Dios más allá. Nuestro esfuerzo. Así es la gracia de Dios. No es tu buena intención, porque déjenme decirles, un segundo capítulo es pensar que somos buenas personas porque tenemos buenas intenciones. Y eso es algo tan común en los cristianos que equivocadamente piensan que porque tienes buena intención, eso te vuelve una buena persona. No es cierto, es un engaño mayúsculo. Hay personas que piensan que porque sienten lástima de otro, eso ya las hace buenas personas. O porque sienten cierta compasión por alguien, eso ya te vuelve buena persona. Y como tienes cierta compasión o lástima, le das un poquito de tu ayuda, y si no se la das, de todos modos, tu sentir mismo te vuelve una buena persona, porque sientes compasión o sientes lástima por esa persona. No. Y nos lo enseña la Biblia en Génesis, desde el mismo inicio. ¿Saben cuándo Dios vio que algo era bueno? Cuando lo creó. Y una vez creado, eso creado dio fruto. Y vio Dios que era bueno. No cuando algo que es creado no produce fruto, o algo es administrado, eso tampoco lo hace bueno. Dios llama bueno a aquello que había sido creado, produce un fruto. Si el fruto de tu vida es solamente la buena intención, te engañas a ti mismo. Eso no es bondad, mucho menos amor. La buena intención es engaño. Los que tienen la buena intención dicen, ya voy a ponerme la buena intención de discipularme para conocer la palabra de Dios y no faltar a la congregación. Pero tengo la buena intención y no vienen. Dice, pero Dios conoce mi corazón. Y se quedan con la buena intención e identifican su buena intención con bondad. Mentira. No hay ahí ningún fruto digno de arrepentimiento. Dijo el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que hago? Hace frutos dignos de arrepentimiento. Lo que hace y da la característica de bondad, bíblicamente hablando, es el fruto, no la buena intención. Fíjense cómo es Dios. Incluso Dios adjudica valor moral a tu propio ojo físico. Dios dice, si tu ojo es bueno, dices, ¿cómo? ¿Está adjudicando un fruto moral al ojo físico? Sí. Pero estamos hablando de la sabiduría de Dios. Porque el ojo físico, cuando está sujeto al Espíritu de Dios, sabe qué ver y qué no ver. Hay un fruto que se manifiesta. Así que ya descarta de tu vida la buena intención. La buena intención no es bondad, ni te hace bueno, para nada. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Amén. No voy a avanzar más porque lo que viene, híjole, sigue siendo muy hermoso y me llevaría un buen tiempo. Hasta ahí lo dejamos.